Buenos días, nosotros somos Jania Quevedo, Doris Margarita y Karina Sales Queiroz. Vamos a impartir el tema de hepatitis viral, autoinmune y alcohólica y una de sus complicaciones más importantes que sería la cirrosis. Este video tiene fines educativos para la materia de fisiopatología en la Universidad de Montemorelos. Somos alumnos del quinto semestre B de la carrera de medicina. Comenzamos. Empezaremos entonces con la hepatitis viral. Bueno, la hepatitis viral es una inflamación del líquido causada por uno de los 5 virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Los virus se transmiten por distintas vías, lo que la hepatitis A y E por alimentos y agua contaminados, la hepatitis B a través de la sangre no segura y otros líquidos orgánicos, y el de la hepatitis C principalmente a través de la sangre infectada. Por su parte, las infecciones por el virus de la hepatitis C solo ocurren en personas infectadas por el virus de la hepatitis B. Como el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis E se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados y es una causa común de brotes epidémicos de hepatitis en las zonas de desarrollo y cada vez se lo reconoce como una causa importante de enfermedad en los países desarrollados, pero no tiene una distribución amplia de las vacunas. Dentro del desarrollo de esta enfermedad, independientemente del tipo de virus que la ocasione, se lleva a cabo a través de 3 fases. Primero iniciando con la fase preictérica, que tiene un inicio súbito, pero luego pasa a ser progresivo, por lo que se le considera insidioso. La sintomatología inicial es malestar general, presencia de mialgias, artralgias, tendencia a la fatiga, anorexia, náuseas, vómito, diarrea y o constipación. Cuando pasa el tiempo y entonces se llega a la fase ictérica, se encuentra un incremento variable de las concentraciones séricas de aminotransferasas, lo cual se traduce en el aumento de la bilirrubina, en especial la bilirrubina indirecta, en donde se va a presenciar la ictericia o, en este caso, al estar levemente más elevada la bilirrubina indirecta, se podría incluso apreciar la ictericia a nivel de las escleras. Posterior, esto es inicio a la infección, tiene menos probabilidad de presentarse en casos por infección del virus de la hepatitis C y llega a producirse de 7 a 14 días posinfección. Luego pasamos a un periodo de recuperación que se realiza de 2 a 12 semanas, en donde hay un incremento del estado de bienestar, incremento del apetito y se resoluciona la ictericia en el paciente. En cuanto a su fisiopatología, existen dos mecanismos de lesión hepática en la hepatitis viral: la lesión celular directa y la inducción de respuestas inmunitarias contra los antígenos virales. Los mecanismos de la lesión han sido estudiados en forma más detallada para el virus de la hepatitis B. Se piensa que el grado de inflamación y necrosis dependen de la respuesta inmunitaria de la persona. En concordancia, podría esperarse que una respuesta inmunitaria rápida durante la fase aguda de la infección indujera la lesión celular, pero al mismo tiempo eliminar al virus. Así, los pacientes que responden con menos síntomas y con una respuesta inmunitaria marginal tienen menos probabilidad de eliminar al virus, por lo que los hepatocitos que expresan a los antígenos virales persisten, lo que conduce a un estado de cronosidad o de portación crónica. La hepatitis fulminante puede explicarse desde la perspectiva de una respuesta inmunitaria acelerada con necrosis hepática intensa. En cuanto al diagnóstico, podemos diagnosticar el virus de la hepatitis viral por medio de una analítica de sangre y encontrar ahí transaminasas por medio de la bilirrubina total, por medio de albumina, por medio de tiempo de protomina, hemograma o PCR. También podemos diagnosticarlo por medio de medición de fibrosis hepática, por medio de una biopsia hepática, elastografía de transición, una ecografía abdominal y una endoscopía digestiva. Para poder obtener la recuperación total del paciente, se sugiere un reposo hasta que la ictericia disminuya, dieta variada pero sin la restricción de grasas, aunque sí de la restricción de alcohol, y la determinación de transaminasas en forma mensual para ver los niveles de bilirrubina que se encuentran elevados de forma regular. En el caso de la hepatitis B, posinfección, pues se debe de dar la vacuna previa, más gamma-globulina y hipermonio por 0.3 miligramos por kilogramo. La preexposición, pues el esquema de vacunación completo por hepatitis B. Hepatitis C se repite lo mismo y en la hepatitis B crónica se da en el interferón alfa y es el tratamiento estándar para pacientes con hepatitis B crónica. Y bueno, ahora vamos con la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune es la inflamación del líquido que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca las células hepáticas.
No se sabe con claridad cuál es la causa exacta de la hepatitis autoinmunitaria, pero al parecer los factores genéticos y ambientales con el tiempo interactúan y ocasionan la enfermedad. La hepatitis autoinmunitaria se produce con el sistema inmunitario que generalmente ataca los virus, las bacterias y otros agentes patógenos, ataca el hígado. Este ataque al hígado puede provocar inflamación crónica y un daño grave a las células hepáticas. No se sabe por qué el cuerpo ataca a sí mismo, pero los investigadores creen que se produce por interacciones de los genes que controlan el funcionamiento del sistema inmunitario o la exposición a ciertos virus o medicamentos. Tenemos dos tipos de la hepatitis autoinmune. La tipo 1 es más frecuente y puede ocurrir en cualquier edad. Aproximadamente la mitad de las personas con hepatitis autoinmune tipo 1 tienen otros trastornos autoinmunes como la enfermedad celíaca, la artritis reumatoidea o la colitis ulcerosa. Y ya el tipo 2, aunque los adultos pueden desarrollar hepatitis, ese tipo de hepatitis es más frecuente en niños y jóvenes. Y otras enfermedades autoinmunes pueden acompañar a ese tipo de hepatitis autoinmune. El desarrollo de la enfermedad o la presentación en la que ésta se encuentra puede darse en dos formas. El paciente puede encontrarse asintomático y en el que pues se puede identificar el trastorno por medio de anomalías encontradas en un suero, o puede encontrarse sintomático en el que ya se encuentra el paciente en la etapa crónica de la enfermedad y pues se van a encontrar durante la exploración física la detección de megalias, ictericia y datos que marcan la hepatopatía crónica. Se debe de hablar de este trastorno como algo genético en el que existe esta predisposición genética a los antígenos leucocitarios y se encuentra en el complejo con histocompatibilidad en el brazo corto del cromosoma. Esta predisposición genética permite que cuando el individuo se encuentre expuesto a un agente ambiental que aún no se logra identificar, se desencadena un mecanismo autoinmune dirigido contra el hígado, en el cual se produce un proceso necroinflamatorio de forma progresiva, lo cual conduce a la aparición de fibrosis y cirrosis. Esta enfermedad tiene una mayor predilección en un 78% hacia las mujeres, mientras que un 38% de los casos presenta otro tipo de trastornos autoinmunes. Esto produce una falta en la regulación de los linfocitos T y B, al ser estimulados antígenamente, obteniendo un desbalance entre las células supresoras y cooperadoras, generando un exceso en la actividad de las células T cooperadoras o un defecto en la actividad supresora que llevan a la aparición de esta enfermedad autoinmune. Como ya se mencionó, los agentes causales no se conocen exactamente. Sin embargo, sabemos que su mecanismo de acción genera una pérdida en la tolerancia de los autoantígenos que conlleva a la pérdida o destrucción de los tejidos blancos. Dentro de la clasificación de la enfermedad se puede categorizar como tipo 1 o tipo 2. En la tipo 1 encontraríamos un incremento en las concentraciones de anticuerpos dirigidos hacia el músculo liso y del núcleo, mientras que en la tipo 2 encontraríamos la presencia de anticuerpos anticromosoma hepatorrenal de tipo 1. En el tipo 1 se encontraría predominado en mujeres jóvenes entre 35 y 40 años, como ya se mencionó. Destaca la presencia de anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso y actina. Este último es el más específico, aunque no es muy fácilmente asequible desde el punto de vista tecnológico. Mientras que en el tipo 2 se predominan los niños de 2 a 14 años, pero los adultos también pueden padecerla. A comparación del tipo 1, esta es más frecuente en la aparición de enfermedades inmunológicas asociadas y la hipergamma globulinemia es menos pronunciada que en el tipo 1 y progresa de manera más rápida a la cirrosis. Para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune, tenemos el análisis de sangre, que descarta la hepatitis viral y otras enfermedades con síntomas similares de la hepatitis autoinmune. Los análisis de anticuerpos también pueden ayudar a identificar el tipo de hepatitis autoinmune que presenta el paciente. Y también se diagnostica por medio de la biopsia de hígado, que confirma el diagnóstico y determina el grado y el tipo de daño hepático. La primera línea de tratamiento de esta enfermedad es basada en corticosteroides y fármacos inmunosupresores y en casos ya muy graves se debe considerar el trasplante hepático. Y bueno, ahora vamos con la hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica es una enfermedad inflamatoria del hígado causada por el consumo excesivo de alcohol durante un periodo prolongado y puede también ser por consumo excesivo de alcohol o también por un consumo continuo del alcohol. Si se desarrolla esta afección, debe dejar de beber alcohol, pues el consumo continuo del alcohol puede provocar problemas de salud adicionales como cirrosis, sangrado excesivo o incluso insuficiencia hepática.
Cuando el alcohol se procesa en el hígado, se producen sustancias químicas altamente tóxicas. Esos químicos pueden dañar las células del hígado. Esa lesión luego conduce a la inflamación y hepatitis alcohólica. Aunque el consumo excesivo de alcohol conduce a la hepatitis alcohólica, los médicos no están completamente seguros de por qué se desarrolla la afección. La hepatitis alcohólica se desarrolla en una minoría de personas que consumen mucho alcohol, no más del 35% según la American Liver Foundation. También puede desarrollarse en personas que consumen alcohol de forma moderada. La hepatitis alcohólica se caracteriza por la inflamación y necrosis de los hepatocitos. Esta fase suele distinguirse por la hipersensibilidad a la palpación hepática, dolor, anorexia, náuseas, fiebre, ictericia, ascitis, insuficiencia hepática, aunque algunas personas pueden mantenerse asintomáticas. La condición siempre es grave y en ocasiones puede llegar a ser mortal. El pronóstico inmediato se correlaciona con la gravedad de la lesión hepática a la célula hepática. Bueno, el alcohol se absorbe con rapidez en el estómago, pero la mayor parte se reabsorbe en el intestino delgado. El alcohol no puede almacenarse. Una pequeña cantidad se degrada durante su tránsito a través de la mucosa gástrica, pero la mayor parte se cataboliza en el hígado en forma predominante por la acción del alcohol deshidrogenasa, pero también como por el citocromo P450 2E1 y el sistema enzimático de oxidación microsómico. El metabolismo por vía del sistema enzimático de oxidación microsómico consta de los siguientes elementos. La ADH, una enzima citoplasmática, oxida el alcohol en acetaldehído. Los polimorfismos genéticos en la ADH son responsables de las diferencias individuales en la alcoholemia después de la ingerencia de la misma cantidad de alcohol, pero no de la susceptibilidad de un individuo a desarrollar hepatopatía alcohólica. Luego, la acetaldehído deshidrogenasa, una enzima mitocondrial, oxida el acetaldehído en acetato. El consumo crónico de alcohol estimula la síntesis de acetato. Los asiáticos que tienen concentraciones más bajas de acetaldehído deshidrogenasa son más susceptibles a experimentar los efectos tóxicos del acetaldehído, por ejemplo, sulfuradas. Las reacciones son similares a las de sulfiram, que inhibe ese acetaldehído deshidrogenasa. Esas reacciones oxidativas generan hidrógeno, que convierte la nicotinamida adenina dinucleótido en su forma reducida, que es de NAD a NADH, lo que a su vez aumenta el potencial redox NADH en NAD en el hígado. El incremento del potencial redox inhibe la oxidación de los ácidos grasos y la gluconeogénesis, lo que a su vez promueve la acumulación de lípidos en el hígado. El alcoholismo crónico induce el sistema enzimático de oxidación microsómico y aumenta su actividad. La principal enzima comprometida es CYP2E1. Cuando se induce la vía del sistema enzimático, la oxidación microsómica puede representar el 20% del metabolismo del alcohol. Esta vía genera especies reactivas nocivas de oxígeno que aumenta el estrés oxidativo y la formación de radicales libres del oxígeno. Los lípidos, triglicéridos, se acumulan en todos los hepatocitos debido a las siguientes razones. Por la disminución de la aportación de lípidos desde el hígado debido a que se reduce la oxidación de los ácidos grasos y la producción de lipoproteínas, y el aumento en el contenido de grasa debido a que la gran exportación de lípidos precedentes del hígado estimula la lipólisis periférica y la síntesis de triglicéridos, lo que a su vez genera hiperlipidemia. La acumulación de lípidos en el hígado puede predisponer al desarrollo subsecuente de la lesión oxidativa. El alcohol modifica la permeabilidad del intestino, ya que incrementa la absorción de endotoxinas provenientes de las bacterias intestinales. En respuesta a la endotoxina que el hígado afectado ya no puede detoxificar, los macrófagos hepáticos, que son las células de Kupffer, liberan radicales libres que a su vez incrementan el daño oxidativo. Ya el estrés oxidativo aumenta en presencia de hipermetabolismo hepático causado por el consumo de alcohol, daño lipídico peroxidativo inducido por radicales libres, reducción de los antioxidantes protectores causada por la desnutrición relacionada con el alcohol, la unión de productos de oxidación de alcohol como el acetaldehído a las proteínas de los hepatocitos para formar neoantígenos y provocar inflamación,
La acumulación de neutrófilos y otros leucocitos atraídos por el daño lipídico peroxidativo y los neoantígenos, las citocinas inflamatorias secretadas por los leucocitos, y si se acumula hierro en el hígado, se agrava la lesión oxidativa. El hierro puede acumularse en pacientes con hepatopatía alcohólica cuando ingieren vinos fortificados con hierro, pero esta acumulación suele ser escasa. Ese trastorno debe distinguirse de la hematocromatosis hereditaria. La inflamación resultante, muerte celular y fibrosis se desarrolla en un círculo vicioso que empeora la inflamación. La necrosis celular y la apoptosis promueve la pérdida de hepatocitos, y los intentos subsecuentes de generación estimulan el desarrollo de fibrosis. A continuación, proliferan células estrelladas de hito, que tapizan los canales sanguíneos sinusoides hepáticos y se transforman en miofibroblastos responsables de la producción de un exceso de colágeno tipo 1 y matriz extracelular. Como resultado, los sinusoides se estrechan, lo que a su vez limita el flujo sanguíneo. La fibrosis disminuye el diámetro de las vénulas hepáticas terminales y eso compromete la perfusión hepática y contribuye al desarrollo de hipertensión portal. La fibrosis generalizada es el resultado de un intento de generación que induce la formación de nódulos hepáticos, y este proceso combina con el desarrollo de cirrosis. En cuanto al diagnóstico, debe sospecharse que el alcohol es la causa de hepatopatía en todo paciente que consume una cantidad excesiva en forma crónica, en particular mayor de 80 gramos al día. Cuando hay dudas acerca del consumo de alcohol del paciente, la anamnesis debe avalarse a través de cuestionarios de miembros de familia. Es posible la evaluación del alcoholismo en los pacientes mediante el empleo del cuestionario CAGE. No hay una prueba específica para diagnosticar la hepatopatía, pero sí se sospecha el diagnóstico. Debe solicitarse un hepatograma con tiempo de protrombina, concentración sérica de bilirrubina, aminotransferasa y albumina, y un hemograma completo para identificar los signos de lesión hepática y anemia. La biopsia hepática confirma la hepatopatía, ayuda a determinar si el consumo excesivo de alcohol es la causa probable y establece el estadio de la lesión hepática. Si se identifica con la acumulación de hierro, la medición de su contenido y la evaluación genética puede excluir el diagnóstico de hemocromatosis hereditaria como causa. Para este tipo de hepatitis, al igual que en la autoinmune, el tratamiento, la primera línea de elección es basado en corticosteroides y fármacos inmunosupresores. Algunas personas pueden permanecer en remisión al tratamiento y pueden llegar a tener un tratamiento de mantenimiento dependiendo del caso. Y el trasplante hepático puede ser necesario en individuos residentes o con intolerancia al tratamiento inmunosupresor o en quienes se desarrolla hepatopatía en fase terminal. Cirrosis. La cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización, que es la fibrosis del hígado, producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como la hepatitis y el alcoholismo crónico. Cada vez que el hígado sufre una lesión, ya sea por enfermedad, consumo excesivo de alcohol u otra causa, intenta repararse a sí mismo. En el proceso se forma un tejido de cicatrización. A medida que la cirrosis avanza, se forma cada vez más de este tipo de tejido y hacen que el hígado funcione con dificultad, que es la cirrosis descompensada. La cirrosis avanzada es potencialmente mortal. Ahí podemos ver que poseen varias etiologías. Entre las causas se incluyen las siguientes: abuso crónico de alcohol, hepatitis viral crónica por hepatitis B, C y D, acumulación de grasa en el hígado, acumulación de hierro en el cuerpo, fibrosis quística, cobre acumulado en el hígado, vías biliares malformadas, déficit alfa-1 antitripsina, trastornos hereditarios del metabolismo, desorden digestivo genético, enfermedad del hígado causada por el sistema inmunitario del cuerpo, destrucción de las vías biliares, endurecimiento y cicatrización de las vías biliares, infección como sífilis o brucelosis, medicamentos, incluidos el metotrexato o la isoniazida. La presentación clínica de esta enfermedad se ve en dos situaciones, cuando la cirrosis se encuentra compensada y descompensada. Cuando hablamos de que la cirrosis se encuentra compensada, los síntomas son de forma general y pues se va a presentar anorexia y astenia. Van a haber signos cutáneo-unguinales como las telangiectasias, eritema palmar, arañas vasculares, uñas de vidrio de reloj y el desaparece de lónula. Van a también encontrarse alteraciones endocrinas como lo es la atrofia testicular, ginecomastia, disminución del líbido e impotencia o trastornos del ciclo menstrual
o amenorrea que se puede presentar en las mujeres. Y cuando la cirrosis se encuentra descompensada, pues va a encontrarse un fallo en una o más funciones del hígado, va a haber presencia dicteística, manifestaciones hemorrágicas, ascitis, y la presencia de encefalopatía hepática. La fisiopatología de la enfermedad se basa en dos principales componentes, lo que es la fibrosis hepática y las células hepáticas en vías de regeneración, en el cual en la respuesta a la lesión y la pérdida de los reguladores del crecimiento inducen el desarrollo a la hiperplasia hepatocelular con proliferación de los nódulos regenerativos, esto es lo que se ve aquí, y la producción de la angiogénesis. Tiene un importante papel los reguladores de crecimiento, que pueden mencionarse como lo son las citocinas o factores de crecimiento hepáticos, como lo es el crecimiento epitelial, el factor de crecimiento hepatocitario o crecimiento transformante alfa y el factor de necrosis tumoral. La insulina, el glucagón y los patrones de flujo sanguíneo intrahepático determinan la forma en la que se va a desarrollar los nódulos y su localización. En cambio, la angiogénesis, bueno, va a producir los nuevos vasos dentro de la vaina fibrosa que van a rodear a los nódulos y estos vasos van a conectar con la arteria hepática y la vena porta con vénulas hepáticas, de forma que se van a restituir las vías circulatorias intrahepáticas. Estos vasos interconectores son capaces de drenar en volumen relativamente bajo en sangre la venosa con presión elevada, por lo que no puede drenarse en el volumen sanguíneo normal. A consecuencia de esto, la presión en la vena porta se va a elevar. Estas alteraciones en el flujo sanguíneo van a contribuir a la regeneración de la hipertensión portal, lo cual va a empeorar a medida que los nódulos regenerativos van a comprimir las vénulas hepáticas. La velocidad de la progresión de esta enfermedad, de esta fibrosis hacia la cirrosis y la morfología de esta van a variar dependiendo de la persona. Y es posible que la razón de estas variaciones sea la magnitud a la exposición del estímulo nocivo y la respuesta que tenga el huésped ante este. En cuanto al diagnóstico, las personas con cirrosis hepática en etapa temprana generalmente no tienen síntomas. Frecuentemente la cirrosis se detecta por primera vez a través de un análisis de sangre o control de rutina. Con el fin de ayudar a confirmar el diagnóstico, se suele hacer una combinación de análisis de laboratorio y de diagnóstico por imágenes. La biopsia, que es la muestra de tejido, no es obligatorio para el diagnóstico. Sin embargo, el médico puede pedírtela para identificar la gravedad, el alcance y la causa de las lesiones del hígado. Al confirmar el diagnóstico de cirrosis hepática, es posible que se recomienden análisis regulares de diagnóstico para controlar los signos de avance o las complicaciones de la enfermedad, especialmente como las varices esofágicas y carcinoma hepatocelular. La cirrosis como tal no tiene un tratamiento médico específico, ya que se considera una etapa en la que la enfermedad es irreversible y se pueden tratar de algunas enfermedades que producen y o evitar o retardar la evolución de la cirrosis en el estadio inicial o en las fases avanzadas. Principalmente tenemos recomendaciones o tratamientos de forma dietética, en la cual puedes abrir la reducción de sodio para prevenir la retención de líquidos y la restricción de proteínas en caso de que ya se encuentre la encefalopatía hepática. De forma farmacológica, pues se van a administrar diuréticos para tratar la retención de líquidos y beta bloqueadores para la prevención de hemorragias digestivas. Y el trasplante hepático es una opción cuando ya es el tratamiento definitivo, si se quiere mejorar por completo el estado de salud del paciente y se realiza en pacientes que se estima una supervivencia menor de 2 años. A consecuencia de esta enfermedad y en los que no existe contraindicación para realizarlo por otros motivos. Por su atención, gracias.